Bueno, cordial saludo, jóvenes. Les habla su profe Lisbeth Madera. El tema a tratar es teorías sobre la evolución de las especies. Hoy conoceremos cuáles son las principales teorías que intentan explicar el origen o evolución de las distintas especies. La primera teoría se conoce como teoría fijista creacionista. Esta data del siglo XVI y uno de sus principales exponentes fue el pensador Aristóteles. Esta teoría sostiene que el universo tal y como lo conocemos fue creado por Dios, pero además sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido invariables o fijas desde la misma creación, es decir, han permanecido sin evolucionar. La segunda teoría se llama teoría del catastrofismo. Su principal exponente fue George Cuvier. Esta teoría consiste en expresar que el Ser Supremo había creado inicialmente una cantidad inmensa de especies y mediante episodios de catástrofes, algunas especies murieron y quedaron bajo las rocas fosilizados, y que estos sucesos habrían sido seguidos de nuevas creaciones o nuevas especies. La tercera teoría se conoce como teoría transformista y su principal representante fue el naturalista Jean-Baptiste Lamarck, quien puede ser considerado como el primer evolucionista. Su teoría consistía en que la evolución de los organismos se daba mediante la herencia de caracteres adquiridos. Es decir, es un proceso mediante el cual los organismos sufren modificaciones en función del uso o desuso de alguna de sus partes u órganos, y que estas modificaciones o características eran heredadas a sus descendientes. Lamarck, a través de su teoría, intenta explicar cómo pudo haber sido la aparición y evolución de las jirafas de cuello largo que conocemos hoy día. Para Lamarck, en un inicio, las jirafas todas eran de cuello corto y iguales. Entonces, estas jirafas vivían en la sabana y se alimentaban de las hojas de los árboles. En una época de sequía, las hojas empezaron a escasear. Ante la falta de hojas, las jirafas debieron estirar su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura. Este estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento, y este alargamiento en el cuello, esta característica, sería heredada a los descendientes. Seguimos con la teoría evolucionista. Sus principales representantes fueron Charles Darwin y Alfred Wallace. Resulta que, de modo independiente, tanto Darwin como Wallace llegaron a las mismas conclusiones acerca de la evolución de las especies por selección natural. Ambos presentaron en conjunto sus conclusiones a la Sociedad Linneana de Londres en 1858. Sin embargo, la fama se la ha llevado Darwin, después que publicó su libro El origen de las especies. Este libro es una recopilación de su investigación realizada a través de un gran viaje que hizo a bordo del Beagle. La teoría evolucionista se basa en 4 postulados principalmente. 1, un ancestro en común, es decir, que todas las especies descienden de un antepasado común. Presenta como base de la evolución a la selección natural. Esta expresa que van a sobrevivir y tener descendencia los que están mejor adaptados a las condiciones del medio en ese momento. Darwin definió una adaptación como un rasgo hereditario o comportamental que permite aumentar la eficacia biológica. Otro principio postulado era la variabilidad. Decían que las formas de vida no son estáticas, sino que evolucionan y las especies cambian continuamente. Por último, encontramos a la gradualidad.
Entonces, nos dicen que el proceso de evolución se da de forma gradual, es decir, lento pero continuo. Volviendo al ejemplo de las jirafas de la mar, por establecer una comparación de teorías entre la suya y la evolucionista, para Darwin y Wallace, la población de jirafas no era toda igual. Existía una cierta variabilidad y así unas tenían el cuello más largo que otras. Los individuos de cuello más largo estarían mejor adaptados para el ambiente en el que se tiene acceso al alimento de las ramas de los árboles y darían más descendientes que heredarían estos genes. Con el tiempo, cada vez más habría más individuos con el cuello largo. Teoría de las mutaciones. Su principal representante fue Hugo de Bryce. Esta teoría acepta la selección natural, pero sostiene que los cambios en un individuo se deben a las variaciones bruscas que suceden en los genes de un individuo y que éstas son independientes del medio, pero además que son de tipo hereditaria. Teoría sintética o neodarwinista. Esta teoría surgió a principios del siglo XX. Sus principales representantes fueron los científicos como Simpson, Mayr y Dosansky. Estos científicos integraron la teoría de Darwin con los mecanismos de la herencia mendeliana y las mutaciones genéticas. Esta teoría relaciona la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética, pero además presenta como principales postulados los siguientes. Primero, la variabilidad entre los individuos se debe a las mutaciones sobre las que actúa la selección natural. Las mutaciones que afectan a las células sexuales se heredan y suceden de forma aleatoria o al azar. Por último, la evolución ocurre de modo gradual, es decir, que estos cambios se acumulan en el tiempo, produciendo cambios en las poblaciones que dan lugar a las nuevas variedades, razas y especies. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, chicos.